Aleluyas. Señor, te damos gracias por este tiempo y las gracias por tu alabanza. Señor, podemos limpiarnos del polvo del camino, podemos, Dios mío, renovarnos y zambullirnos en tus aguas limpias, Señor, tus aguas que son santificación para nuestras vidas. Señor, queremos seguir limpiándonos, Dios mío, seguir quitando de nuestra vida pues todo estorbo que nos impida llegar a ti, acercarnos a ti, Jesús. Por eso háblanos con tu palabra, Señor, para poder ser limpios. Dios mío, tráenos tu revelación para darnos cuenta de que necesitamos tu limpieza, Señor, y que solamente tú eres el que nos limpia de todo pecado, Señor. Que podamos estar apartados, Dios mío, del pecado y tener, Dios mío, los ojos abiertos, los oídos atentos, Señor, a no tropezar, a no caer, Señor, y a estar en orden delante de ti, Señor. Santifica nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues santificación, ¿no? Para nuestras vidas. Una palabra que es tan importante, y que la Biblia no la menciona pues muchas veces, sobre todo no en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Y sin santidad no se puede ver a Dios, dice la palabra. Lo que quiere decir que si hay pecado en nuestra vida, pues es muy difícil estar cerca de Dios. Si hay pecado en nosotros, pues nos alejamos del Señor. Y vivimos en unos tiempos donde, pues como repetimos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y le quitamos importancia muchas de las veces a nuestras acciones, nuestros hechos, y pensamos que eso puede ser lícito, puede ser válido, pero todo trae consecuencias, y algo que nos distancia, o lo que nos distancia de Dios, pues es el pecado. Sin santidad no podemos ver al Señor, sin estar buscando, anhelando, dentro de que pensamos o reconocemos que hay pecado en nuestra vida. Amén. Aquel que se presentaba delante de Dios, y aquel pobre que se sentaba atrás y decía: Señor, no soy digno de estar cerca de ti, soy pecador. Y aquel que estaba delante diciendo de que yo doy mis diezmos, estoy limpio de todo. Yo creo que todos tenemos siempre polvo del camino, ¿no? Por no decir otra palabra, de que todos pecamos, si no es de palabras, es de pensamientos, si no es de hechos, pues es de pensamientos. Y yo creo que somos un pueblo que se distingue, como ayer compartíamos, con una identidad que se distingue pues sobre todo por la santidad. Amén. De no estar mezclados en este mundo, sino ser apartados para el Señor. En Isaías 59, versículo 1, y comparto porque tenemos que darnos cuenta, ¿no?, de que tenemos que pelear la buena batalla, la batalla de la fe, la batalla de estar pues buscando esa religión pura, en Santiago, ¿no?, que es estar guardado de pecado de este mundo. Y en Isaías 59:1 dice: aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? La división la trae el pecado. Desde el Génesis, Adán y Eva se apartaron porque pecaron, porque hicieron algo ilícito, incumplieron la ley y lo que hicieron fue ocultarse ante la presencia del Señor, y de Dios no podemos escondernos. Dios es omnipresente. Hablando, sí, todos los días tenemos ejemplos. El otro día hablaba con unos hermanos conocidos y les compartía de que
no es bueno alejarse del Señor, no es bueno apartarse del ministerio, no es bueno enfriarse. Y me decía, Dios está en todo lugar, allá donde voy Dios va conmigo. Y yo le decía, pues ese es quizás el error que tenemos muchas veces. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, pero Dios es poder, es autoridad, es cobertura, es protección. Dios nos provee. Si estamos distanciados del Señor, vamos a encontrar oposiciones, se nos va a hacer todo muy cuesta arriba, no se van a resolver los asuntos. Jonás se apartó del camino y se distanció de la voluntad del Señor y hasta se lo tragó un pez, hasta lo tiraron por un barco. Y muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces pensamos, ¿no?, de que Dios tarda en oírnos, pero Dios es pronto para oírnos. Dios es pronto para extender su ayuda al clamor del necesitado. Y a mí se me viene mucho a la mente el pueblo de Dios cuando dice que durante muchos años estuvo esclavo en Egipto y dice que cuando el pueblo clamó, dice que Dios le escuchó en su momento, en su tiempo. Pero yo digo, ¿por qué no escuchó Dios antes al pueblo? Pues quizá porque el pueblo se alejó, se distanció. Las costumbres, los apegos al mundo, los hábitos, el pecado en sí, que hace que nos separemos del Señor. Y he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios está salvando, Dios está obrando. Yo hoy aquí he sentido la presencia de Dios en la alabanza, en la adoración, y he visto muchos pues muy fervores, muy calientes con el fuego del Espíritu Santo, y otros no tanto. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que hay por medio en esa distancia? El distanciamiento siempre lo trae el pecado. Lo que nos enfría nuestra vida, nuestro espíritu, pues es la contaminación que hay en este mundo. Y tenemos que darnos cuenta de que somos un pueblo apartado para el Señor. Un pueblo que tiene que estar el máximo de tiempo en el monte santo, en el monte alto. Tenemos que ser más espirituales, tenemos que buscar esa santidad, reconociendo que si viene la mancha a nuestra vida, que si viene el pecado a nosotros como algo habitual, pues no vamos a tener la comunión con Dios, la comunión verdadera de que Dios nos obre en nosotros. Amén. Hoy es Domingo de Ramos, hoy es un día donde yo lo celebro muchos años. En España, la costumbre española, católica, pues es un día muy solemne, donde todo... Y me he acordado porque he visto a un hombre con una ramita de olivo en las manos, y digo, fíjate, no, hoy es Domingo de Ramos, es el reconocer de que Jesús pues se hizo la entrada triunfal, ¿no?, en Jerusalén, pero Jesús iba a morir, ¿no?, por perdonar nuestros pecados, ¿sí? Amén. Y yo decía, Señor, qué vano es, ¿no?, que vayamos a un sitio y estemos alejados de ti, ¿no?, y que queramos hacer algo de costumbre o representar algo, pues no sé, una ramita o cualquier otra cosa, si no hay eficacia, no hay poder en nosotros, ¿no? De ahí creo que en Isaías y creo que también en Mateo la palabra de Dios dice que mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Dice, pues en vano me honra. Y no solamente tenemos que estar cerca de Dios de labios, porque podemos vivir en ese engaño de vivir en una costumbre también nueva, pensando que es cercana, pero seguimos alejados, porque en nuestro corazón no hemos obrado, ¿no?, de arrancar esas raíces de pecado, esas concupiscencias que no queremos que salgan de nuestra vida, pero tenemos que dejar que Dios obre y que Dios empiece a trabajar en nosotros, a limpiarnos, a darnos cuenta de lo que es bueno, de lo que es malo, a darnos cuenta de lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada, y tener temor del Señor. Amén. En Isaías esta palabra también habla y perdieron el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, ¿no? El temor de saber, pues no es no fallar, sino no caer en la tentación de caer en el pecado y romper el pacto con Dios.
el pacto de amor. Amén. Dios nos ama y Dios ama al pecador. Dios va a estar al clamor del corazón sincero que clama, de que hoy un pecador se arrepiente y hay fiesta en el cielo porque Dios está para ello. Y la palabra que nosotros predicamos es la palabra del Evangelio, la palabra de la gracia, del perdón, del amor, del milagro. Pero Dios aborrece el pecado. Y el pecado tenemos que aborrecerlo nosotros también. Siempre decimos que hay pecados pequeños, hay pecados grandes, pecados que no hacen daño y pecados que son mortales. El pecado es pecado. Y si empezamos a dejar que en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra vasija, que Dios quiere que haya pureza, que haya santidad, empezamos a dejar entrar esa pequeña raíz que leuda o esa pequeña especie que leuda nuestra manantial de vida, pues se va a corromper. Amén. Y tenemos yo pienso que pelear ante esa adversidad que hay en el mundo, en unos tiempos donde esa línea, pues como que no está, ¿no? Es tan fácil traspasarla, es tan fácil, hay tantas herramientas, hay tantas tentaciones cerca de nosotros y tenemos que guardarnos de ello. Amén. ¿Para qué? Pues para que cuando clamemos a Dios, Dios sea pronto para escucharnos, para que la mano de Dios siempre esté en nuestra vida, esa mano que nos protege, que nos guarda, que a veces sin pedirlo Dios trae la provisión a nosotros, que a veces esa cobertura que está en los ungidos de Dios no es porque Dios dice, me place ungirte a ti. Dios nos llama, nos escoge, pero Dios va a derramar su unción, su cobertura, su protección, su gracia, su amor, todo sobre aquel que anda en integridad, aquel que anda delante de Dios en orden, aquel que camina, como ayer compartimos a los jóvenes de Enoc, aquel que caminaba con Dios y que no murió, sino que fue llevado con el Señor. Amén. ¿Por qué? Pues porque caminaba con Dios, tenía temor de Dios, buscaba esa comunión con el Padre. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Yo no puedo andar con el Señor. Yo si soy pecador, si el pecado está en mí, el Señor no va a andar conmigo. Por muchas cruces que me ponga, por muchas veces que venga a la iglesia. Y hay mucha gente que vienen a la iglesia un día tras otro día, pero no aborrecen el pecado. No dejan de sí esa piedra, ese estorbo, ese velo que el Señor quiere quitarlo de tu vida. Y la iglesia o la alabanza o la adoración es para que hoy tú arranques de ti ese velo. Yo como pastor, ¿cuántos han venido a pedirme oración, a pedirme trabajo, a pedirme muchas situaciones? Muchas parejas que no han estado en orden, que no han pasado por casarse, por enlazarse, que viven en fornicación y siguen viniendo a la iglesia. Y le digo, hermano, no vas a recibir la bendición de Dios. Porque tienes que estar en orden delante de Dios. Porque no lo digo yo, porque lo dice la palabra, porque escrito está. Aunque nosotros queramos poner o interpretar la palabra como nosotros queremos, porque muchos ponemos la palabra según San me conviene, ¿sí? Y decimos, es que el Señor dice que esto, dice que aquello, es que la gracia de Dios, el perdón de Dios está. Hace unos años, no me hizo gracia, sino vino un hermano que estaba involucrado en la iglesia, pero que era como Jonás, de mal en peor. No veía yo en él esa luz, esa bendición, esa prosperidad. Y un día viene y me dice, hermano, vengo a confesarme. He conocido una hermana en la iglesia que está casada, yo también estoy casado. Tú sabes que mi esposa está lejos, en otro país, y la necesidad. Y al final, pues, ayer por la noche, pues tuvimos una relación íntima entre los dos. Pero te quiero decir, pastor, que oramos antes de hacerlo. Y después le pedimos perdón a Dios también después de hacerlo. Y yo dije, pero hermano, ¿y piensas que ya está? Y sí, pero ya sabes, en fin, me puso 1000 excusas. Después ya no sé qué pasó con él, porque yo le exhorté fuerte, le dije de tener ese temor de Dios, de que no vas a recibir bendición por ese lado. Y no sé nada más de él, pero a veces estamos atados a ello y juntamos lo que es el pecado con las cosas de Dios, lo que no queremos quitar de nuestra vida, pero es necesario quitarlo para ver la gloria de Dios en nosotros. De que muchos llegamos a un límite, a una barrera que Dios quiere que la crucemos, pero no la cruzamos porque seguimos agarrados, seguimos atados a un cordel que nos deja
distanciarnos a 1 metro, 2 metros, pero Dios quiere cortar ese cordel, quiere desatarnos, dice la palabra, Dios quiere romper cadenas. ¿Para qué? Para que podamos ser libres y podamos ver la gloria de Dios y cada día caminar, crecer. Esta semana hablaba con un chico y me decía, bueno, ya mi ciclo ha acabado. Digo, ese es el problema del hombre, que somos cíclicos. Lo mismo estamos aquí, que bajamos, que luego subimos, que bajamos. ¿Por qué? Porque estamos atados con esas cuerdas del mundo, que estamos atados al molino, que estamos dando vueltas siempre. Sacamos algo de agua, pero hemos hecho un surco donde de ahí no salimos. Y Dios tiene grandes cosas preparadas para nuestra vida, que nuestros ojos han de ver, nuestros oídos han de escucharlo, pero desatados del pecado, desatados de la lacra de este mundo, que lo único que trae es incredulidad a nuestra vida, porque por la fe conquistaremos reinos. Amén. Sin fe no podemos agradar a Dios, y la fe va acompañada de la santidad. No puede ser alguien que peca y tiene fe, no puede ser. Amén. Y tenemos que cada día desatarnos. Yo le pido a Dios que corte amarres de mi vida. Yo estaba muy atado, con cadenas grandes, y el Señor ha ido cortando. Y veo que cada vez Dios quiere cortar más en mi vida. Y a veces viene la convicción de pecado a mi corazón, que antes era grande y cada vez es más afinada, para poder dar en el blanco y decir, si quieres seguir viendo mi gloria, si quieres seguir viendo mi cobertura en tu vida, es necesario que dejes esto, que dejes estos, pues no lo sé, hobbies, cosas que piensas que no son mal para ti, pero a Dios no le agradan. Amén. Anatemas, idolatría. Yo he compartido muchas veces de anatemas o idolatrías religiosos que yo tenía en mi vida y que el Señor los cortó, me los mostró, pues como tener, bueno. El Salmo 73, versículo 26, por lo tanto, la importancia que tenemos que darle a vivir en integridad, la importancia que tenemos que darle a guardar nuestro corazón sobre todas las cosas, a las tentaciones. El diablo anda como león rugiente intentando devorarnos, poniéndonos tentaciones que es suculentas, apetitosas, que no lo sé. Hablo con un hermano y me dice, hermano, yo ya he acabado mi ciclo, yo ya no tengo problema ninguno, Y yo digo, pero ese no es el plan. El plan no es que no tengas problemas, el plan es que reconozcas que necesitas a Dios en tu vida. Porque ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, todos al final nos damos cuenta que queremos alcanzar cosas que no podemos llegar porque pues por falta, por fuerza del hombre que no es la necesaria, y para eso está Dios en nuestra vida, ¿no? Y no seamos cíclicos, como decía, seamos ascendentes, o ascendemos o descendemos, y nuestra vida tiene que ser ascendente, cada día crecer más, acercarnos más al Señor. Amén. De tal manera que estemos abrazados, como estaba este discípulo Juan el Amado, el cual dice que su corazón estaba recostado en el corazón de Jesús. Amén. Qué preciosidad, ¿no? Poder sentir el latido de Jesús en nuestra vida, sentir la respiración de Dios cerca de nosotros. Amén. Tener un corazón tan de carne, tan sensible, como dice el hermano, a que Dios habla y escuchamos la voz de Dios, porque Dios está hablando cada segundo. Yo el otro día compartía sobre que Dios avisa, y la palabra de Dios es un mensaje de aviso. Haz esto y te hará bien, o no vayas por este sitio. Y Dios nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Ahora mismo Dios te está hablando, cuando salgas Dios te va a hablar, allá donde estés Dios te va a mostrar. Pero tú tienes que estar sensible a esa voz. Para eso tienes que estar en orden, en santidad, con la gracia de Dios, porque sin gracia no podíamos escucharle ni verle, pero esa gracia de andar en rectitud delante de Dios. Y veremos pues esas maravillas de Dios, de ver el tropiezo y apartarnos de él. Nadie nos lo va a tener que decir, el Espíritu Santo nos va a hablar claro, de coger las oportunidades que Dios tiene preparadas, que muchos pasan y no las ven, y hay tesoros ahí preparados donde el simple pasa, ¿no? Y como dice, ¿no? Muchos de ellos reciben el agravio, pero también hay tesoros de Dios preparados que no los cogemos porque vamos con un corazón quizás perturbado, ¿no? Tengamos un corazón, ¿no? De carne. Dice en el Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se separa. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. Y David, como rey, pues sabía que fuera de Dios era un fracaso, era derrota. David no perdió ninguna batalla, siempre y cuando andaba en orden delante de Dios. Era aquel que se preparaba antes de salir a la batalla. No hacía la batalla de cualquier manera. Decía, no, Dios está conmigo, venga, vamos. Se preparaba. Moisés tenía su tiempo de oración, de subir al monte Sinaí, a estar en los tiempos necesarios hasta que Dios le hablara. Y bajaba con la transformación del Espíritu Santo. Y bajaba y acertaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque estaba en integridad, porque estaba en santidad, vuelvo a compartirlo. Porque no estaba en perdición. Y David, yo leyendo esta palabra decía, David desde la posición donde estaba también veía a otros caer y tropezar. Y yo he visto muchas veces caer muchos a mi izquierda y caer muchos a mi derecha, pero el Señor me ha mantenido firme. ¿Por qué? Porque no me he desviado de su camino. Ay, amigo, y he visto que si te desvías del camino, si andas en tu propia prudencia, si andas en tus propios pensamientos, si andas en tu propio Dios, que todo te lo perdona, que tú eres único para Él, que tú eres el escogido y no importa lo que hagas, Él siempre estará contigo. Pues a veces caemos en el error, ¿no?, de que podemos caer en esa muerte, en ese agujero no religioso, que no vemos esa cobertura de Dios en nuestra vida. Y David lo hablaba, ¿no?, diciendo, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Imagínate, ¿no? Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, tú destruirás. Y es que cuando nos apartamos de Dios hay destrucción en nuestra vida. Amén. Y cuando estamos en el Señor dice que hay vida, y vida en abundancia. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera. Mejor es como ayer compartí el hijo pródigo, que al final se dio cuenta de decir, cuánto desperdiciado, ¿no? Lo que era estar en la casa del Padre, lo que era la abundancia de alimento, lo que era, pues como cuando llegó le puso su vestimenta, le puso su anillo de escogido, le dio el alimento y es que cuando estás en la casa de Dios te das cuenta que mejor es pues un momento en la casa de Dios que estar tanto tiempo fuera del alcance de la misericordia del Señor. Amén. La misericordia de Dios es alcanzable, llega a lo más profundo, pero nosotros a veces nos escondemos de ella, nos alejamos de tal manera que no podemos llegar a entendernos lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Amén. David como hombre terrenal, pues vivió lo que era el pecado en su vida y las consecuencias de pecar. Y David tuvo las consecuencias colaterales, porque a veces vienen resultados colaterales a nuestra vida que o lo damos al azar o decimos que es suerte o no lo sé. Nos falta el trabajo, llegan enfermedades, las cosas no suceden, no salen como Jonás, y a veces lo echamos a otras consecuencias más que saber que todo tiene control de Dios. Dios es el que es el dueño del oro y de la plata. Dios es el mejor médico. Dios es el que puede hacerlo todo en nuestras vidas. Y David se dio cuenta, ¿no?, al caer en ese adulterio, pensando de que nadie lo vería. Él es un hombre, es un escogido para siempre. Y tenemos que darnos cuenta de que no podemos apartarnos del Señor, porque apartados llegan las tinieblas a nuestra vida. Y tenemos que buscar mucho a Dios. Yo ayer compartí a los jóvenes, ¿no?, de que decía, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y si estamos cerca de Dios, la luz de Dios siempre estará en nosotros. Amén. Y nadie nos podrá engañar, ni podrá venirnos la mentira a nuestra vida. Y David dice que cuando recibió el golpe del daño de morir su hijo por causa del adulterio, dice que cuando él lo supo, él rápidamente se levantó del ayuno que tenía de sin comer, y dice que se levantó, se duchó, comió y se puso a servir a Dios delante de él. Se dio cuenta y dijo, ya no voy a pecar más, voy a buscar la integridad como antes tenía, porque el pecado es mal
para mi vida. Amén. Y tenemos que tener cuidado, ¿no?, de pensar que somos salvos para siempre, de que Dios nos ha escogido y que somos escogidos para siempre. He visto tantas caídas. Aquel que piensa que Él es el ungido y que puede hacer lo que quiera. Seremos ungidos siempre que estemos en el orden de Dios. Seremos prosperados, como estoy diciendo, siempre que andemos en la luz de Cristo. He visto tantas caídas de hermanos mayores, y no de tan hermanos mayores, pero he visto ungidos de Dios que han caído en el pecado. Y estuve hace poco visitando una ciudad y después de predicar vino una hermana a hablar conmigo de un país, de Cuba, y me dijo: hermano, bueno, se quebrantó, te pido oración porque mi matrimonio está a punto de separarse. La mujer estaba muy delgada, estaba pasando una ansiedad, una angustia, y quiero que ores por mí para que haya restauración en mi matrimonio, porque mi matrimonio se va a romper. Y yo rápidamente lo vi, pues la división es el adulterio, la fornicación. Dice: sí. Dice: nosotros en nuestro país fuimos unos grandes, mi esposo fue un gran predicador, un buen pastor, un ungido de Dios, un hombre que fue muy utilizado por el Señor. Dice: mira dónde estamos ahora mismo, en otro país, pidiendo alimentos y a punto de romper nuestro matrimonio. Y el Señor es el que nos lo da todo. Si no es Dios con nosotros, pues no somos nada. Si no es Dios obrando en nuestra vida, si no es Dios y nosotros sujetos a esa misericordia, a esa humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde. Si no aprendemos esa humildad en nuestra vida, de reconocer que todo lo que somos es por Dios, es por el Señor, que podemos perderlo tan fácil. Aquello que se construye o tarda tanto en construirse, se puede perder tan pronto por un sentimiento, un deseo carnal, nadie me ve. Y yo he visto tanta gente que no prospera porque hay pecados ocultos. Y aquel que no confiesa su pecado que está oculto no prosperará. Y he visto hermanos que iban andando bien la carrera y de buena primera, ¡plac!, ahí se ha parado. Ni para adelante, pero sí para atrás. Algo ha pasado ahí. O un ungido que ha acabado en ese lugar y ves que hay un retroceso, es porque el pecado está ahí trabajando. Porque si Dios está con nosotros, iremos en ascenso siempre. La luz de Cristo dice que crecerá en aumento cada día más. Y no dejará de ser Dios con nosotros. Amén. Por lo tanto, si hay un retroceso en nuestra vida, pongámonos en orden delante de Dios. Tengamos la humildad necesaria para ponernos de rodillas delante de Dios y decir: Señor, perdóname. Yo hoy pongo mi pecado delante del altar para que lo quemes, toda hojarasca, toda madera, para que puedas seguir dando la luz que eres tú en mi vida. Si no, el Señor no va a estar. Amén. No hay dos dioses en nuestro corazón, no puede haberlos. No puede estar Dios y otro más. Dios es celoso de habitar solamente Él en nuestra vida. No podemos amar al mundo y amar a Dios. O amamos a Dios o amamos al mundo. Podemos vivir en este mundo, pero siempre tener primeramente a Dios en el primer lugar. Amén. En el Evangelio de Juan nos habla de, capítulo 15, nos habla de la vid verdadera, ¿no? Y vamos a leer del versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que se lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra de Dios es para limpiarnos, amén, para sanarnos, para darnos medicina. La palabra de Dios no es para justificarnos. Qué bueno soy. Yo creo que nadie puede decir eso, ¿no? Y si lo decimos, estamos un poco equivocados. Qué bueno soy. Es que esta palabra la estoy cumpliendo. Yo creo que la palabra de Dios tiene que hacernos ese efecto en nuestra vida, ¿no? Esa espada que penetre. Hoy, y aunque lleve muchos años, sino que me haga ponerme en orden, que me haga ceñirme un poquito más el cinturón. Amén. Hoy le compartí a los hermanos, digo: mira, ya otro agujero más para atrás del cinturón. En vez de engordar para el mundo, me estoy dando cuenta de que debo de
de menguar en el mundo. ¿Y cómo llevas el cinturón? ¿Cada vez te desabrochas más? ¿O tus lomos están ceñidos? Y a veces como que nos vamos abriendo, ¿no? Vamos engordando en grosura, natural y también espiritual. Podemos ser en natural, pero en espiritual no puede ser. Tenemos que ceñirnos cada vez más, cada vez ser más en orden delante de Dios, cada vez tener más, el buscar la santidad en nuestra vida, ¿no? Ya como hermanos mayores, de decir, no, quizás de pequeño o joven, estas cosas podían pasar en mi vida, pero ya no, con el tiempo que llevo. Ya no puedo. Ya tengo que andar por ese camino tan estrecho, donde es tan estrecho que solamente le pido a Dios que me ponga pies de cierva, no pies de elefante, porque soy el ungido y siempre estaré protegido. No. Amén. Por lo tanto, ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Hoy nos está limpiando con su palabra. Hoy podemos salir de aquí santificados. Amén. ¿Por qué? Porque entramos en el lugar santísimo. Yo quiero entrar en el lugar santísimo. Aquel que entra en el lugar santísimo, aquel que está purificado, santificado, limpio. Pero muchos, nada más que salir por la puerta, ya nos contaminamos. Tenemos que perseverar, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que nos debe de dar esa perseveración. Perseveración o preservación. De preservarnos de la mancha del mundo. Amén. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Nosotros damos fruto porque tenemos la fuente de vida, que es Cristo Jesús en nosotros. Muchos podemos tener muy buenos talentos y ser muy buenos actos, pues no lo sé, en albañilería, no lo sé, en contabilidad, en tantas cosas. Pero tenemos que darnos cuenta que lo más importante es dar frutos espirituales, frutos del Señor. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Tenemos que grabarnos el que separados del Señor nada podemos hacer. Y el diablo viene a traernos la mentira de que tú vales, tú sirves, estás perdiendo el tiempo, tú eres magnífico, tú podrías ganar mucho dinero, tú podrías ser un rico en este mundo. Cuando yo conocí al Señor, yo he dado siempre mi testimonio, que Dios vino muy pronto a mi vida en el ministerio. Yo llevaba un mes en el ministerio de remar, todavía tenía el síndrome de abstinencia, como se suele decir el mono, se me abría la boca. Y el Señor vino a mi vida y tuve un encuentro, total con el Señor. Pero aún seguía mucha obra por hacer Dios en mi vida. Rápidamente pensé y dije, con lo que es Dios en mí y con lo que es mi profesión y lo que yo puedo ser en el mundo, yo lo tengo todo. Yo puedo vivir en un mundo apartado del problema que tengo, la debilidad que tengo, y siendo rico en el mundo. Y así lo hice y marché. Y no duré mucho más. ¿Por qué? Pues porque el Señor me tenía escogido para mí. Y me dijo, apartado de mí, nada puedes hacer. Amén. Por lo tanto, me di cuenta de que debo de estar con humildad, siempre agarrado a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Somos tendientes a dar los pasos antes de consultar. Somos propensos a perder el temor a Dios y seguir los movimientos de este mundo y lo que parece en este mundo que es bueno, y separados del Señor nada podemos hacer. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar bajo el amparo de la vid, que es Cristo Jesús. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Amén. Y a veces pedimos, pero no hay respuesta. Yo escucho muchos hermanos que hermanos, llevo años pidiendo esto, y yo digo, mira, yo no soy Dios para poder dártelo. Yo lo que sí sé es que si lo necesitas en tu vida, Dios te lo va a dar.
Yo sé que si es algo que es necesario para tu vida, bueno de parte de Dios, ¿por qué no te lo va a dar Dios? Aquello que pidiereis yo lo daré, si andáis en esa luz, en ese orden que es el Señor. Amén. Pero Dios no nos va a dar algo si nuestra vasija está quebrada. No nos va a dar la bendición si no vamos a saber retenerla, valorarla, multiplicarla, honrarla. Y a veces vienen bendiciones a nuestra vida que yo creo que son por el lugar donde estamos, pero no viene a nuestra vida propia, a nuestra vasija. Y Dios quiere que tengamos una vasija preparada para recibir las bendiciones de Dios, que son muchas. Porque la mano de Dios aún no se ha cortado, ni el oído de Dios se ha apartado de nosotros. Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que estar en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie conmigo, aleluya, y vamos a orar. No sé si está mi esposa, me gustaría tocar una alabanza, por donde tuviéramos un tiempo de meditar. Y aquí no hay nadie para poder señalarnos y decir y ver la paja que tiene el hermano, ¿no? Amén. Todos tenemos pajas y a veces hasta vigas. Somos muy prontos para ver la paja del que está enfrente, ¿no? Y decir, mira, ¿cómo no va a ser bendecido si es que tiene esta fisura y se le va todo por ahí? Si tiene pensamientos. Y nos tenemos que dar cuenta de que la palabra de Dios es para ponerla en nuestra vida, para mirarnos nosotros, para limpiarnos. Y vamos a pedirle al Señor que hoy nos limpie. Amén. Yo sé de qué me tiene que limpiar el Señor. Y a veces hay cosas ocultas que también no las sé. Pero Dios me da la luz para mostrarme en lo que me debo de enfocar. Y el Señor va directo a nuestra vida y dice, yo hoy estoy aquí para limpiarte. Yo estoy aquí para arrancar de ti lo que no es bueno, lo que no es mío. Y tú lo sabes. Y yo estoy aquí con esa autoridad de poder quitarlo, pero es necesario que tú lo quieras. De ahí el arrepentimiento y la confesión de pecado no es el reconocimiento del pecado, del mal que habita en mí, y que el Señor meta su bisturí y saque lo preciado que es Cristo Jesús de lo vil que habita en mi vida. Amén. Así que cierra tus ojos y vamos a adorar a Dios. Señor, yo te doy gracias por tu preciosa obra en mi vida. Señor, por haber, Dios mío, traído tu palabra que ha sido, como dice, como jabón de lavadores para limpiar tanta pecado que había en mí, Señor. Tanta contaminación que había en mí, Señor. Y tú eres un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que no señala, sino que está pacientemente esperando a que vayamos a ti con todas nuestras inmundicias y que digamos, Señor, hoy te pido perdón por mis pecados, por mis pensamientos, por mis actos, que nadie ve, pero me doy cuenta de que tú sí lo ves, Señor. Y yo quiero ser desatado. Yo quiero que tú cortes todas esas cadenas, todas esas ataduras, que ya las he hecho normales en mi vida, pero que no te agradan. Por eso arráncalo, bendito Dios, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, Señor, sigue cambiando mi corazón. Señor, pon un corazón de carne. Señor, pon un corazón como el tuyo, Jesús. Límpiame del mundo. Enséñame a conocer el mal, a distinguir lo bueno de lo malo. Señor, y a aborrecer lo malo, a aborrecer el pecado, a aborrecerlo. Señor, que pueda venir a mi vida y que pueda desecharlo
Por eso quítame, Señor, los amores al mundo, quítame los apetitos a este mundo, Señor, lo que me gusta de este mundo, pero no es bueno. Señor, arráncalo de mi corazón, Jesús. Santo eres tú, Señor. Oh, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Oh, trae santidad a nuestra vida, Jesús. Santo eres tú, Señor. Aleluya, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Enséñame a vivir en santidad. Enséñame a vivir para ti.
te ministre. Deja que Dios entre en tu corazón y te limpie. Y te haga ver las cosas ocultas que son necesarias que salgan de tu vida para poder seguir caminando. Cosas que para ti son normales, cosas que piensas que son lícitas y que van contigo, pero son una piedra de tropiezo. El Señor nos quiere limpios por completo. El Señor conoce nuestra condición y nuestra debilidad, y que somos carne, y que el pecado se nos apega. Por eso deja que Dios entre en tu corazón, que la luz de Cristo ilumine y que saque lo que no es suyo. Aleluya, Señor, obra en mi vida, Jesús. Aleluya, Señor. Rompe, bendito Dios, Señor, con cualquier atadura. Rompe con cualquier amarre para poder ser libres, Jesús. Rompe, bendito Dios. Haz un vaso nuevo en nuestra vida, Señor. Haznos limpios por completo. Que solamente la fuente de vida que eres tú sea la que brote en nosotros, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Jesús. Yo te pido perdón, Señor, Sí, Señor. por mis pecados. Danos, Señor. Yo hoy me arrepiento, Dios. Sí, Señor. Trae libertad a tu pueblo, Señor. Haznos libres, libres del pecado. Danos la fuerza, Señor. Danos tu Espíritu Santo, Jesús, que nos hace vencer, Dios mío, ante la tentación. Señor, y danos la valentía de dar el paso, Señor. El paso de salir del pecado, del desorden, de salir fuera. Y darnos cuenta que podemos caminar solamente en ti, agarrados a ti, a la vid verdadera. Oh, Sharabakanda, Rabashea. Oh, Señor, sopla, llévate, Señor, todo lo que no es tuyo, todo lo que está oculto, Jesús, todo lo que está arraigado durante años. Arráncalo hoy, bendito Dios, Señor. Trae convicción de pecado. Trae la convicción de que si no nos liberamos, Señor, no podemos caminar en tu camino, no podemos llenarnos de ti, no podemos entrar en la comunión tuya, en el lugar santísimo. Y es necesario que hoy te libertes, es necesario que hoy te limpies, es necesario que hoy dejes el pecado. Oh, Sharabakanda, Rebasaitare. Oh, Jesús, limpia, limpia, Jesús. Limpia nuestra vida, limpia nuestros hogares. Trae esa convicción, Jesús. Dios mío, danos tu temor, Dios. El temor de andar en orden siempre, Dios. Oh, Jesús. Gracias por tu misericordia. Somos tu pueblo Oh, Sharabakanda, Rebashea. y hoy venimos Oh, nos limpiamos. humillados ante ti. Sangre preciosa. Somos tu pueblo. Necesitamos de ti.
Jesús. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, Señor. Señor, tú siempre nos miras con ojos de amor, Dios mío. Señor, tú no nos juzgas, tú nos amas, Dios mío. Solamente tu presencia nos trae perdón, nos trae restauración, Señor. Nos trae renuevo, Señor. Señor, gracias porque tú eres inigualable, Jesús. Señor, tú eres incomparable, Señor, Dios mío. Señor, tu perdón, Dios mío, nos limpia por completo, Jesús. Señor, como dice tu palabra, Señor, y tú ves nuestra inmundicia y no nos juzgas, no nos tiras la piedra, Señor. Tú solamente nos miras y nos dices, yo estoy delante tuya. Todos los que te acusaban, todos los que te juzgaban, el diablo que estaba con la guadaña, juzgándote, señalándote y trayendo esa convicción de suciedad sobre tu vida, ya no está, estoy yo. Yo estoy aquí que te amo. Y yo hoy quiero derramar mi misericordia en tu vida y decirte, camina delante de mí con integridad. Ve delante de mí y no peques más. Porque por mi palabra y por mi presencia, tú hoy eres sanado, eres limpiado. Solamente te digo que no peques más. Yo te fortaleceré, yo te daré las fuerzas, yo te sustentaré, yo estaré contigo. Yo derramaré mi sangre, la sangre de Cristo, que es la que nos trae la santidad, para que la muerte del pecado no venga a nuestra vida, sino tengamos la herencia de ser hijos de Dios. El testimonio a este mundo de ser la luz y la sal, para que el mundo vea que Dios está en nosotros por la santidad que hay en nuestra vida, por nuestra perseverancia en el Señor y nuestra lucha de aborrecer el pecado. El pecado es malo, el pecado mata, pero Cristo vivifica nuestras vidas. El Espíritu vive. Aleluya. El Señor nos dice hoy que somos limpios por su sangre, por su palabra, por su misericordia. Oh, Sharabakanda, la basera. Bendito seas. Aleluya. Limpios, limpios, santos. Oh, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias por conocerme, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Y aún así seguir amándome, Jesús. Oh, Señor, gracias. Aleluya, Dios te ama. Aleluya. Ahora y para siempre, tú eres todo para mí. Eres mi Dios.
Amén. Bueno, es tan grande el Señor. Amén. Y como dice su palabra, es tan grande su salvación. Pone tantos medios. La misericordia es tan inmensa cada día, pues para poder cambiar nuestra vida, cambiar nuestros caminos. Y Dios lo hace todo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y Dios nos ama de tal manera que dio hasta a su Hijo unigénito, ¿no? Para que no nos perdamos, para que el mundo no nos traiga la muerte, sino ganemos la salvación para Dios. Amén. La salvación la vamos a ganar día tras día. Seremos salvos y tenemos esa promesa de ser salvos, pero el pecado nos puede traer la muerte. Y somos tan débiles, yo soy tan débil, y yo necesito al Señor en mi vida que me defienda. La tentación del diablo es tan grande, pero Dios venció a la muerte. Y Dios es bueno, es misericordioso. Y hoy es un día pues para decir, hoy es un fin y un principio. Y no perdamos una salvación tan grande. La palabra de Dios que viene todos los domingos, todos los días que le viene a nuestra vida, pues es para limpiarnos y para andar en orden delante de Dios. Y cuando viene Dios en nuestra vida nos damos y reconocemos la condición, el estado en el que somos, ¿sí? Amén. Nadie nos creamos que somos mayor a nadie o estemos por encima de... No, todos somos de esa carne tan débil. Por eso nadie puede decir que no necesita a Dios. Y el que no está con Dios anda en pecado. Quien no anda en integridad, pues anda en perdición, anda en el mundo, anda en el pecado que es la muerte. Tenemos ese privilegio. Amén. Gloria a Dios. Ya.